La verdad no puedo estar más contento de que alguien diga de mí que soy un filósofo, porque eso en los tiempos actuales creo que es algo digno de mención. Precisamente ahora que creo que la filosofía es una ciencia, la madre de todas las ciencias, y en la actualidad está en una cierta decadencia. Yo no sé si a lo mejor planificada desde ciertos ámbitos del poder o por el sino de los tiempos, pero por desgracia nos encontramos en un momento ciertamente sombrío, a nivel de formación, a nivel de cultura, a nivel filosófico. Y yo pienso, y lo digo no solamente como pensador, sino también desde un punto de vista práctico, que la filosofía está en todo y que en el día a día de nuestro quehacer, ya sea un quehacer académico, ya sea un quehacer profesional, tenemos que movernos bajo parámetros, en nuestro caso, la mayoría de nosotros jurídicos, pero también con un sustrato fundamental de pensamiento filosófico. Y me refiero no a filosofía jurídica, sino a filosofía pura, es decir, a auténticos principios de la filosofía sobre los cuales podemos montar después todo el edificio jurídico que cada uno en nuestro desempeño pues tenga que realizar, ¿no? Otra segunda cuestión que creo muy importante es que afortunadamente hemos pasado ya estos años tan terribles de 2020, 2021, en el cual el escritor no podía tener un contacto directo con los lectores, porque yo tengo que ser realista y tengo que decir la verdad. Los escritores tenemos una doble dimensión. Por una parte escribimos introspectivamente, porque la tarea de escribir es una tarea interna, es una tarea muy reflexiva. En ese sentido, quizá el encierro que yo tuve durante tantos años como opositor me ha hecho muy hacia adentro, muy introspectivo y me hace muy reflexivo también. A la hora de pensar, filosóficamente eso ayuda mucho, porque te hace pensar sobre todo, y quizá demasiado muchas veces, uno llega a pensar demasiado sobre las cosas. Y luego también es verdad que durante estos años pues no se han podido hacer las presentaciones de las obras como Dios manda, es decir, por desgracia yo he seguido escribiendo, he seguido pensando mucho, haciendo muchas cuestiones, pero no hemos podido estar aquí reunidos para hablar de literatura y de filosofía, que es de lo que se trata este libro, ¿no? Entonces eso es algo que creo que poco a poco vamos saliendo ya de ese bache y empezamos a vivir la literatura y la filosofía como se deben vivir, que es sobre una base interna, pero también siempre en contacto con los lectores que uno pueda tener. Entonces, dicho estas cuestiones, el libro que yo quería presentaros hoy es un libro que, aunque tiene un componente jurídico relevante, porque me viene de la praxis diaria, realmente es un libro de filosofía, es un libro de ética. Y el hecho mismo de que un libro de ética concite cierto interés en los tiempos actuales y que tanto este como el anterior volumen que salió tenga cierta difusión y que tenga un interés a la hora de leerlo, a mí me genera una especial alegría, como os digo, porque no es algo que se prodigue mucho a día de hoy, en el que todo es rápido, todo es, queremos las respuestas inmediatas, y la filosofía es una tarea de reflexión, primero muy sopesada, muy tranquila, para luego llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces esto me resulta, ya os digo, especialmente satisfactorio, que libros como este vean la luz y que además lo hagan en serie, porque ya os digo, mi idea es hacer de esto una serie. Es decir, este libro es el segundo volumen de otro que ya vino dado con anterioridad y que uno de los objetos que tiene es mostrar al mundo, a la sociedad, al lector, la proximidad de una serie de personajes con que vivieron hace cientos o miles de años. Es como si realmente los tuviéramos hoy aquí con nosotros, todos y cada uno de ellos, así de claro. Entonces, la cuestión es que, aunque nos podamos remontar incluso a épocas anteriores a Cristo, realmente estos personajes continúan muy vivos a día de hoy y continúan teniendo toda su importancia, y las lecciones que en aquel momento dieron, a día de hoy siguen plenamente vivas. Entonces, ese es el objeto que tiene este libro, es decir, traer a colación una serie de personajes muy variados, que no son arquetípicos tampoco, porque se puede pensar, bueno, en el derecho hay ciertos personajes que son modélicos y que siempre se han tratado sobre ellos por parte de muchos tratadistas. Yo me he planteado un reto. Se trata de buscar autores y personajes insospechados para enlazarles con el mundo de la ética y con el mundo del derecho. Y a partir de ahí hacer ver al lector que aquellas materias que le parecen tan sumamente difusas, como pueden ser las jurídicas, que se piensan que están muy limitadas a su foro, muy limitadas a juzgados, muy limitadas a informes técnicos, no están tan alejadas de la vida ordinaria, sino que están en nuestro día a día.
y además que tienen un componente de naturaleza filosófica, fundamental, que no podemos desligar en ningún momento la filosofía del derecho y tampoco de ninguna manera la ética del ordenamiento jurídico y de las normas. Entonces, como os digo, aunque yo he traído a colación 30 personajes, estos personajes no dejan de ser, en cierta manera, una caja de resonancia mía. Es decir, yo puedo referirme a muchos de ellos, a título particular, pero realmente soy yo el que se está expresando a través de las vivencias de estos diferentes personajes. Un punto en común que veréis a lo largo de la lectura de estos artículos es que, a pesar de las diferencias de su época, a pesar de lo que ellos vivieron, de las dificultades que tuvieron, y todos las tuvieron, y muchas, al final todos se unen para decirnos y llamarnos nuestra atención sobre la necesidad de que a la hora de aplicar el derecho, a la hora de regir nuestra vida, tenemos que actuar sobre la base de unos principios de moralidad. Y que esos principios de moralidad son eternos e inmutables. Es lo que se denomina el derecho natural. Es decir, son aquellos valores que están más allá de la norma positiva y que en cierta forma justifican la existencia del propio derecho. A mí me gusta mucho una frase de el que yo creo que ahora mismo, en el momento vital que me encuentro, puede ser el filósofo preferido para mí, que es Ludwig Wittgenstein. Este hombre empezó siendo un lógico estricto, únicamente asentado en las proposiciones, es decir, en las frases, y en que la realidad se puede verbalizar. Y escribió una obra muy importante, el Tractatus Logico-Philosophicus, que se considera la obra magna de la lógica desde el tiempo de los clásicos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que Wittgenstein va evolucionando y a medida que va viviendo, se va dando cuenta de que hay algo que está más allá de la norma. Lo que podemos hablar como metalenguaje y, desde un punto de vista jurídico, lo metajurídico. Es decir, aquello que va más allá del derecho positivo y que lo justifica. Hay una frase muy importante de este pensador que dice que la ética es algo que existe. El hecho de que nosotros no podamos verbalizar ciertos conceptos de la moral o de la ética no significa ni que no sean importantes ni que no existan. Significa simplemente que están más allá del lenguaje significativo y que por lo tanto no se pueden albergar en lo que él denominaba proposiciones, es decir, en una frase. La proposición, la frase, puede en cierta forma reflejar muy tímidamente un concepto moral, pero nunca va a ser la propia moralidad, sino que será un reflejo parecido a esa moral. Y si lo llevamos al campo del derecho, tenemos que la proposición lingüística es la proposición normativa, es la norma jurídica. Esa norma jurídica, para reputarla justa, para entender que produce realmente la justicia, tiene que estar, en todo caso, embebida con un concepto ético o moral. Entonces, en el momento en que esos dos mundos se unen, tendremos la acción de la justicia. Eso es realmente lo que podemos entender por el derecho perfecto, es decir, el verdadero derecho. Dentro de los autores que refiero en el libro, vais a encontrar a lo mejor ciertas características y que yo sí que yo mismo lo veo cuando he escrito esta obra y al final al leer todos los artículos, que es que a diferencia del anterior libro, que era más, digamos, teórico, era más aséptico en cierta forma, aunque tenía ciertos momentos de crítica, este libro se ha vuelto sumamente crítico. Muy crítico en ciertos momentos, muy crítico hacia las circunstancias que se vivieron durante los años de la pandemia, hacia circunstancias de carácter jurídico y político que se vivieron durante estos años, y sin especificar, sí que en esta obra se encuentran ciertos pasajes que creo que, si habéis estado pendientes de lo que pasó durante el año 2020, a lo mejor podéis entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Yo puedo, sin perjuicio de que luego podamos charlar o me podéis preguntar lo que os interese, a lo mejor algún ejemplo de estos personajes que trato en el libro os pueden llamar la atención. Hay algunos que son sumamente filosóficos, por ejemplo, el caso de Averroes, que le dedico un artículo a este pensador, o a Tales de Mileto. En estos casos realmente son artículos filosóficos. Tales le traigo como un padre del derecho, y nadie podría pensar a lo mejor que Tales de Mileto pueda ser padre del derecho cuando fue uno de los primeros filósofos griegos, ¿no? Pero añadió un concepto, el del arjé, el del primer principio, la sustancia primera, que para mí la considero como la analogía al derecho natural, es decir, a los principios que asientan el derecho. Sin ese primer principio no se puede montar después la formalidad, que es la propia de las normas jurídico-positivas. Entonces, Tales, desde mi punto de vista, aportó eso para el derecho. Y Averroes, como os decía, filósofo andalusí, cordobés,
él añadió una teoría muy importante que era la de la unidad del intelecto. Esto ya son cuestiones quizá más propiamente filosóficas, pero sí quería también un poco comentaros, ¿no? Para que veáis la relación que yo he visto entre derecho y filosofía, ¿no? Unidad del intelecto, ¿qué significa? Nosotros somos capaces de percibir por los sentidos, es decir, aquello que es la realidad, pero internamente, desde un punto de vista interior, nuestro intelecto racionaliza lo que percibe y por lo tanto construye a través de nuestra razón la percepción del ser, es decir, de la realidad existente, de lo que podemos entender por ser. Esto es la unidad del intelecto, es decir, no solamente es suficiente para entender la realidad lo que hay externamente, que sería lo propio de los empiristas, sino que necesitamos un razonamiento interiorizado, que sería el razonamiento interior. La unión de los dos nos hace entender la realidad. Si esto lo aplicamos al derecho, nos encontraríamos con un derecho positivo, que sería el externo, y un derecho natural interno, que al unirse daría lugar al derecho pleno. Es decir, estos son un poco manifestaciones o pensamientos míos en relación a ciertas cuestiones filosóficas. Pero más allá de estos artículos, que son pues, quizá más filosóficos, más profundos, hay algunos en los que sí que me llevan a pensar en cómo se gestionaron ciertas cosas a nivel jurídico, a nivel filosófico durante la pandemia. Uno de los artículos quizá más relevantes es el que está en la portada, además. La portada de este libro, que está espléndidamente editado por Literatura Abierta, y además ha conseguido conjugar, porque una de las cosas que yo pretendía era que se conjugase perfectamente el contenido con el exterior. La portada de este libro es una pura metáfora. Es decir, y además yo intenté, desde un primer momento, que estuviera presente aquí, y además de esta manera. Lo traté mucho con el editor, con Gonzalo, que lo hizo magistralmente, supo captar desde un primer momento lo que yo pretendía trasladar a través de la imagen. Hay dos artículos en el libro que se refieren a la relación de dos relaciones tutelares, por decirlo así, muy distintas, y que se refieren en cierta forma a la calidad, a la condición humana de las personas que dieron lugar a esos episodios históricos. La primera de ellas es la relación que hubo entre Séneca y Nerón. Este libro, aunque desde un punto de vista familiar esté dedicado, y luego os contaré a quién se lo dedico, en el fondo porque hay un epílogo, está dedicado al pensador Séneca. Y se lo dedico a él por una razón, porque él tuvo la muy difícil empresa de tratar de educar a un hombre que no tenía un espíritu especialmente bondadoso. Era un hombre que era perverso en ciertas formas, que tuvo una idea de dirigir el mundo y de dirigir lo que en aquel entonces era el mundo real, el Imperio Romano, muy anómala, y él tuvo el encargo de intentar instruir. Entonces Séneca le intentaba inspirar los principios del estoicismo, es decir, habría que buscar una educación plena desde un primer momento en el crecimiento personal a base de la disciplina, el ser muy templado ante la adversidad y sobre todo también sumamente elevando la ética en el comportamiento como primer principio. Esto se lo intentó hacer ver a Nerón. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta escultura, que creo que además está en Córdoba, precisamente, se deja ver muy bien la expresión de los dos personajes. Mientras Séneca está con un rostro, que es este señor de aquí, bastante apacible, bastante reflexivo, intentándole señalar lo que está escrito para que él entienda un poco lo que le está queriendo decir, a medida que le va explicando cosas de lógica y le va diciendo cómo se tiene que comportar, Nerón empieza a torcer el gesto, le empieza a mirar de una forma mala, y lo que significa es que no le está gustando nada lo que está oyendo, porque Séneca no está cubriendo lo que está haciendo Nerón, no le está arropando, sino que lo que le está haciendo es, digamos, evitar que se desvíe. Y como este hombre no quería seguir ese camino correcto, lo que hizo fue, al final, destruirlo, es decir, fue por él. Séneca al final era un hombre íntegro, cometió quizá desde mi punto de vista el error de hacerse senador, porque era un filósofo, se metió en ese mundo, y a partir de entrar en ese mundo, pues se le empezaron a venir todas, es decir, empezaron a decir que si se había corrompido, que si se había enriquecido con cargo al erario público, es decir,
le acusaron de traidor, al final se retiró a vivir como filósofo y como no pudo soportar lo que estaba viendo, al final se suicidó. Séneca murió suicidándose. Entonces esta es la primera relación entre preceptor y pupilo. Una relación muy triste, porque Séneca es el que precisamente dijo: aquello que no prohíbe la ley, lo puede prohibir los vestidos. ¿Qué significa esto? Que es en cierta medida lo que le da el título a la obra. Que las leyes, para ser lícitas, legítimas, tienen que tener un fundamento de carácter ético, porque una ley puede traducirse en la mayor perversidad, y esto ya viene desde Voltaire, en el caso de que no lleve al ámbito de lo positivo aquellos principios morales. Puede licitar o legitimar actuaciones totalmente injustas y además perversamente presentadas, porque la ley se presenta como la verdad absoluta. Es la ley, por lo tanto, es algo que viene dispuesto ahí y no hay otra forma, no se puede protestar frente a ella. Es algo que tenemos la obligación de cumplir. Entonces, esa es precisamente la primera lección que nos dio Séneca, y a él dedico el libro, porque creo que tuvo una tarea titánica, que el hombre intentó hacer lo mejor que pudo y que dio su vida, en cierta forma, por esos valores que él tenía. Pero fijaros la diferencia entre esta relación y la que a continuación refiero en el libro, que es la de Aristóteles y Alejandro Magno. Nada que ver. Eran dos grandes hombres, pero partimos de la base en que eran dos bellas personas, además. Sobre todo no era solamente compartido porque uno era muy bueno y el otro era un perverso, que es el caso anterior que os he comentado. Es que la grandeza de estos hombres se tradujo en muchas cosas, aunque tuvieron diferencias, porque la verdad es que entre ambos no fueron iguales. Aristóteles, sabéis que enseñó a Alejandro Magno, es decir, le inculcó muchos valores, le inculcó principios, y en cierta forma Aristóteles también era muy de carácter nacionalista griego, por decirlo así. Él quería que Alejandro llevara a Grecia por todo el mundo conocido y transformara todos los territorios que iba conquistando en auténtica Grecia, como pequeñas polis. Alejandro sí recogió ese testigo, pero fue muy listo. Fue muy listo. Y aquí entramos con un concepto que oiríais mucho durante el año 2020, que fue la cogobernanza. Que si podemos hacer una analogía, ya nos gustaría que tuviéramos ahora un Aristóteles y un Alejandro Magno. Ya nos gustaría. Porque Alejandro se notaba que había sido educado por un gran hombre y por un filósofo. Y lo que hizo fue no arrollar a los diferentes territorios, ni entrar en problemas como aquí, si lo llevamos al tiempo, con las autonomías, diciendo que el Estado está sobre las autonomías y yo impongo mi criterio, y entonces la pobre autonomía tiene que pelear con todos los medios que puede frente al Estado para hacer valer su criterio y sus competencias. Alejandro fue más inteligente y dijo: muy bien, yo me voy a ir expandiendo por todo el mundo que yo voy conquistando, pero yo voy a respetar varias cosas. Entonces generó pequeñas ciudades-estado, lo que llamaba Alejandrías, pero en esas Alejandrías la cultura de cada Alejandría, es decir, los altos cargos que había cada Alejandría, él los integra en el gobierno suyo y les oye. Les tiene como auténticos asesores y no les descarta ni les calla, sino que dice: decidme vosotros cómo puedo hacer yo para que esta unidad del imperio permanezca sin perder la identidad de vuestros pueblos. Entonces, muchas zonas conquistadas por Alejandro mantuvieron plenamente sus características históricas, no perdieron sus detalles, no perdieron su historia, no perdieron su idiosincrasia. Y sin embargo, aquello se unificó y fue uno de los imperios más grandes, después vendrían otros. Pero fue un gran conquistador, y precisamente porque actuó con inteligencia. Y eso es cogobernar. Eso realmente es cogobernar, es respetar el derecho propio y las características propias de cada ciudad, de cada estado, de cada pueblo, y no imponerse. Fue muy inteligente en ese sentido. Y además luego la relación entre ambos fue una relación de cariño y de afecto, porque se notaba que eran buenas personas, porque al final nos estamos moviendo en el terreno de la bondad. Aristóteles murió un año después de hacerlo a Alejandro. Alejandro murió joven, claro. Y Alejandro siempre mandaba al Liceo, que era la escuela donde se encontraba Aristóteles, pues todo aquello que sus viajes por el mundo pues le llevaron a ver, porque además había muchas sorpresas en sus viajes, ¿no? Y Aristóteles siempre le guardó muchísimo cariño y muchísimo respeto a Alejandro. Entonces era una relación de pura amistad y de bondad. Entonces siempre yo, a la hora de conjugar todos estos artículos, pues he querido poner primero una relación y otra, para que se vea hasta qué punto la importancia de los principios del comportamiento, de la conducta, de la bondad, en definitiva, es importante para que incluso cuestiones de carácter público, como puede ser la anexión o el dominio de un territorio, puedan prosperar. Se trata de una cuestión hasta de inteligencia.
hasta de inteligencia, pero siempre fundamentado en una serie de buenos principios morales. Y fijaos hasta qué punto podemos hablar de hechos que son transpolables perfectamente a la actualidad. Otro de los personajes que refiero en el libro es el faraón Akenatón, Amenofis IV, un faraón muy particular, particularísimo. Este emperador, o faraón, que era marido de Nefertiti, se caracterizó porque llega al gobierno e inmediatamente lo que hace es suprimir todo el politeísmo que había en Egipto. Entonces, todas las deidades que había las suprime y mantiene únicamente como deidad al sol, al disco solar, Atón, y él se considera el intermediario con el sol, ¿no? A su vez, era un hombre muy familiar, siempre le gustaba, pues, si fueran las fotografías actuales, pues fotografiarse con su mujer y con sus hijos. En ese caso, lo que hacía eran los grabados, salía él con la mujer, antes eran solamente los dioses y demás, pero salía él con la mujer y con los hijos. ¿Qué ocurrió? Pues algo que se puede entender muy bien desde una perspectiva quizá actual. Resulta que había muchos sacerdotes que gobernaban en pequeñas zonas, que además se habían erigido ellos como los sacerdotes de cada uno de los dioses. Por ejemplo, imaginemos Osiris, Anubis y demás, y cada uno tenía, yo soy el representante de Osiris aquí, muy bien. Claro, como llega el faraón y suprime todo, y dice que él es la única relación que existe es con el dios Sol, estos sacerdotes se vieron totalmente desautorizados. Y además, ¿qué ocurre? Que ellos eran quienes impartían justicia, porque además tenían las facultades de jurisdicción en cada uno de sus territorios. Se ha visto que además ejercían auténticas persecuciones, es decir, era una justicia que tampoco quiero decir que con el faraón se desligase de lo religioso, se permaneció ahí, pero él por lo menos tuvo la inspiración de evitar que hubiera tanta dispersión y que por lo menos si la justicia fuera una sola y que no hubiera tanta dispersión dependiente de varios dioses y de varias personas. ¿Qué ocurre? Que los sacerdotes, al verse desapoderados, emprendieron una cruzada contra este faraón. Emprenden una cruzada contra él y al final, ¿qué ocurre? Que hubo una epidemia, una pandemia, como la que nos pasó a nosotros este año pasado, en 2020. Rápidamente, como podéis imaginar, lo que hicieron los sacerdotes fue con avidez decirle: eso es culpa tuya. Es decir, como tú nos has desligado de los dioses, como castigo divino, nos has mandado aquí una plaga. Una plaga que además se llevó a parte de su familia. Entonces, ¿qué ocurrió con este faraón? Pues que al final murió también, es decir, terminó dejando el mundo y además dejó una frase para la posteridad bastante triste, pero que da cierta lucidez, o da cierta muestra de la lucidez que tenía a la hora de gobernar. Él dijo que ojalá nunca hubiera vivido sobre la faz de la tierra para ver tanta maldad como existe. ¿Qué ocurrió después de esto? Que su hijo Tutankamón volvió a las andadas, es decir, le volvieron a coger a Tutankamón los sacerdotes y volvieron a poner a todos los dioses y las circunstancias volvieron a seguir, es decir, fue un destello. Este faraón fue un destello de luz. Como veréis, todos los autores que están en este libro, hay algunos que son tratados de una manera más ligera, hago algún comentario de películas también, siempre en relación con el derecho, pero si se pueden decir dos cosas sobre ellos. Uno, que eran auténticos señores, desde un punto de vista de principios, y otro, que les costó la vida. Es decir, que realmente muchos de ellos tuvieron muchos problemas, precisamente por enfrentarse al poder, por decirle solamente desde un punto de vista de formación cómo el poder tenía que canalizarse. Al poder no le gustaba y entonces así Nerón actuó en consecuencia, y el autor de esta magnífica escultura lo supo plasmar muy bien en la forma en que Nerón se dirige a Séneca, que no le puede ni ver, directamente porque no le gusta lo que oye. Muchos de ellos le costaron la vida. Entonces, al final, la moraleja del libro es que todo derecho tiene que estar fundamentado en la ética, que, como decían grandes personalidades como Alfonso X el Sabio, San Isidoro de Sevilla, que están aquí, la ética y la justicia son uno solo, y no podemos desligar una cosa de otra sin entender que se está realizando la auténtica justicia, y que el derecho es un instrumento al servicio de la ética. Eso es lo que dicen todos. Luego veréis que hay algunos artículos quizá un poco más imaginativos. Por ejemplo, traigo a colación hasta un edificio, la Catedral de León. La Catedral de León como un edificio que me inspira algo respecto del derecho. O Vincent van Gogh, o por ejemplo, grandes músicos. Aquí hay muchos personajes muy diversos. La Catedral de León es la luz, más allá de la piedra, es la luz. Por lo tanto, ya veréis cómo esa luz tiene para el derecho también
una vertiente. Es aquello que siempre estoy refiriendo, es decir, esos son los principios esenciales que están más allá, lo que decía Wittgenstein del lenguaje significativo. Es aquello que da al derecho su verdadera razón de ser. Y en fin, al final, el epílogo, como un libro de ética que es, realmente traigo un personaje que no es un jurista, no es un pensador propiamente dicho, pero sí es una persona que desde mi punto de vista os preguntaréis, ¿y por qué este señor ha puesto una referencia a este hombre aquí, al final del libro? Pues lo diré porque para mí, y yo no me mueve el cariño familiar, sino que lo intento ver desde un punto de vista objetivo que no tanto subjetivo. Estoy hablando de un médico gallego que allá por los años 20, un buen día, se montó en un caballo y en una fría noche gallega, de aquellas que son con lluvia intensa, fue al monte a curar a un paciente que estaba enfermo de una afección respiratoria. Entonces, en aquel momento la medicina no tenía apenas medios más allá de un fonendo y un estetoscopio, nada más. Y se diagnosticaba por la clínica, sin más. Entonces ese señor fue curado por este hombre que os cuento, ¿no? Y él volvió a su casa, se contagió de lo que tenía aquel señor y se murió en acto de servicio. Entonces a mí eso me parece un ejemplo de ética. Me parece un ejemplo de ética aplicada a la profesión y por extensión de ética, si estamos hablando del derecho, de cómo se tiene que ejecutar, de cómo se tiene que aplicar el derecho. Ese personaje que está aquí referido en el epílogo como cierre, aparte de médico, aparte de literato, que escribió varias novelas, aparte de conferenciante, era mi bisabuelo. Y por lo tanto, por eso lo he incluido al final del libro. Yo, es lo que os puedo decir, creo que es una obra que la he hecho con un afán divulgativo, no es mi intención hacer de esto un tratado, ni mucho menos. Son impresiones y pensamientos o reflexiones que hago yo en artículos que voy publicando desde hace bastantes años, una vez al mes, y mi intención es continuar con ello de una forma ininterrumpida, mientras yo tenga capacidad, tiempo y ganas. De momento las tengo todas, así que en eso seguiré porque además es para mí una fuente de liberación. No solamente es que me guste escribir y hablarlo con vosotros y comentaros como lectores estas circunstancias, sino que también es una forma quizá de decir metafóricamente, literariamente, cosas que llevo dentro, que veo todos los días, que me llevan a pensar y que a través de estos personajes que les pasaron muchísimas cosas, ya lo veréis, que parece que son de hoy, parece que estuvieran aquí con nosotros, pues en cierta forma el autor está hablando a través de ellos. También otra cuestión importante es que a través de aquí lo que quiero es hacer un canto a la filosofía, como os dije al principio. Es decir, un canto a la filosofía en unos tiempos tan oscuros que asustan, que parece que se está intentando evitar que haya un mínimo pensamiento crítico para que no nos hagan comulgar con ruedas de molino del tamaño de Sebastopol a todos. Y esto se hace a través fundamentalmente del conocimiento, de la cultura, del pensamiento filosófico. Se hace a través de eso. Estos autores que están aquí os están diciendo a todos y a mí también: acordaros de nosotros que nosotros hemos estado antes que vosotros y han pasado esto y yo dejé esto hecho. Nos están llamando a voces para que nos acordemos de que ellos estuvieron aquí en un momento determinado y nos dieron una serie de lecciones muy importantes. Es una pena que no se les conozca. Bien, finalmente lo que quiero hacer es agradecer mucho a Cristina por el epílogo tan bonito que me hiciste para el libro. Es una cosa preciosa que está hecha, además se integra perfectamente con el contenido y se nota que tenemos ambos pues un amor especial por la filosofía y que entendemos, creo, desde mi punto de vista humildemente, bien cómo se tiene que entender el derecho. Lo que debe ser el derecho desde un punto de vista de la aplicación, más allá de lo académico incluso, de lo que sustenta verdaderamente la aplicación del derecho en el día a día y lo que hace que al final cualquier trabajo jurídico, porque además se nota, es decir, la calidad, la oratoria, la riqueza, la cultura, hace que tu trabajo jurídico sea un trabajo especial. Y se nota mucho, y eso no lo da tanto el estudio de la norma como otras cuestiones. Lo da la cultura, lo da la filosofía, lo da el saber. Y eso hace que los juristas reales, los que son unos juristas auténticos, sean hombres, o intentemos ser hombres cultos. En la medida de lo posible dominar todos los campos para que así nuestro trabajo, el derecho, como ciencia humana que es, sea un derecho pleno. Esa es la idea del libro y lo que
con toda humildad, os quería presentar hoy. Yo espero que os guste, ya me contaréis vuestra opinión cuando lo leáis, ¿eh? Y si ahora pues, os apetece conversar conmigo, preguntarme alguna cosa o alguna duda, yo estoy perfectamente abierto a todo lo que queráis. Muchas gracias por haber venido a todos. Alguna duda, escuchando a Diego en la presentación de su libro, Entre la ley y la honestidad, nos queda clarísimo el gran humanista que es. Decía un gran arquitecto, Gaudí, que la arquitectura es la ordenación de la luz. Es posible que Diego vea el derecho como la ordenación de la bondad o un instrumento para la lucha entre el bien y el mal. Está claro que él no ve el derecho como una herramienta al servicio de intereses particulares. Él profundiza en el derecho y desde las disciplinas de la filosofía, de la ética y de muchas más, investiga, profundiza y además lo hace de una manera muy amena a través de sus personajes. Porque si le escuchamos hablar, vemos esa persona culta, ese hombre culto que es, pero es sorprendente luego la sencillez con la que nos hace llegar su mensaje, cómo ese lenguaje que utiliza en sus libros nos llega a todos, nos toca. Eso es una virtud en un escritor, el saber llegar al lector y contando además ese mensaje tan profundo que él tiene, ¿no? Haciéndolo además con el atrevimiento de mezclar personajes tan dispares como los que hemos oído. Desde Séneca a Joker, ¿no? ¿A quién se le ocurriría eso? Yo creo que a ninguno de nosotros, a mí desde luego que no. Se le ha ocurrido a él por esa persona tan especial que es. Y entonces, bueno, pues agradecerle también a la librería Crazy Mary, que es un entorno fabuloso para la presentación de este libro aquí en el centro de Madrid además. Y bueno, pues si queréis hacerle preguntas, pues os lo agradecemos. Lo que queráis, si os apetece preguntarme algo, tenéis alguna, no sé, pues alguna curiosidad, del tipo que sea, cuando queráis a vuestra disposición. Aclarar que te preguntabas dónde está la escultura y si efectivamente está en Córdoba. Está en Córdoba, sí. Sí, yo lo vi que me informé, que está ahí. Pues es una escultura magnífica, es que transmite tanto, o sea, es algo que de verdad tiene... Es como lo que hiciste tú con la portada del libro, que supiste trasladar muy bien lo que yo pretendía reflejar, porque el libro es completo y además es que estoy convencido que lo vais a leer y vais a volver a mirar a ver esta mirada. Os va a llamar la atención y vais a entender el porqué de esto. Entonces, es algo que el escultor creo que supo plasmar muy bien lo que uno estaba transmitiendo a otro y la dicotomía entre ley y honestidad, entre filosofía y poder. Es una pena que no estén unidos, pero en el momento en que se separan tenemos estas circunstancias tan aberrantes que incluso le cuestan la vida a una de las dos partes. Normalmente le cuestan la vida a la parte bondadosa, porque no puede resistir. Hay ciertas cosas que o bien acaban con él, o bien no puede resistir lo que está viendo alrededor. Y entonces no puede, no lo soporta. Su mente, su integridad, es algo que directamente no puede soportarlo, ¿no? Entonces creo que esta escultura refleja perfectamente lo que yo he querido también trasladar, y de hecho por eso se lo dedico a Séneca. ¿Y crees, Diego, que en este momento, en la actualidad, tenemos entre nosotros personas o personajes de tanto calado como esos que tocas en tu libro? ¿Hay en la actualidad algún Séneca? Hombre, vamos a ver, en la actualidad yo creo que hay un pensador, que además refiero en el libro reciente, que es José Luis San Pedro. Para mí este hombre creo que fue el que más próximo, lo digo desde toda la humildad, que luego a lo mejor también hay otras personas y otros intelectuales muy válidos, pero José Luis San Pedro creo que es el que supo analizar, y era economista, desde un punto de vista filosófico, lo que estaba pasando en el mundo. Y las conclusiones a las que llegaban no eran nada propicias, nada propicias. Él hablaba pues, de un sometimiento de la juventud, de una restricción de la libertad de pensamiento, de la absorción completa por la tecnología, hasta tal punto que la capacidad de esfuerzo y de sacrificio de la juventud pues ya se estaba empezando a resquebrajar al tener todo ya a disposición, y el entrenamiento mental derivado del esfuerzo pues estaba cayendo. Es decir, todo eso en una descripción de la realidad, lo que estaba haciendo este hombre.
Entonces creo que de los pensadores contemporáneos, que realmente pueden haber marcado un cierto hito y que pueden ser parangonables, en cierta medida, a los clásicos, es este hombre. Yo para mí sí, de hecho, como os digo, está incluido aquí, casi a modo de cierre. Cierra un cuento, que es el de Blancanieves, pero ya veréis en qué modo lo cierra, porque claro, ahí estamos hablando de la doble moral. Estamos hablando de que hay algunos que se erigen en adalides de la moralidad y en ejemplos de la moralidad, cuando son los primeros que deben callarse. Y el cuento, pues digamos que se dulcificó en muy buena medida para hacerlo atractivo para los niños, pero realmente tiene un trasfondo sumamente negro, que parece ser que los que eran buenos no lo eran tanto. Y estamos en el claroscuro, porque los castigos que aplicaron los que, entre comillas, podríamos decir buenos, eran todavía más crueles que aquellos que se presentaban a priori con esa faceta, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del enmascaramiento, ¿no? De decir, de presentarse de una manera cuando realmente en el fondo se es de otra, ¿no? Entonces ya te digo, creo que a día de hoy este pensador quizás es el que más sobresaliente desde mi punto de vista y el que más se pudiera equiparar a los clásicos de aquel entonces, desde mi punto de vista, ¿eh? Diego, y hay países como Francia, por ejemplo, donde todavía hay espacio para sus pensadores, para sus filósofos. ¿Sientes que hay alguna vía para que una sociedad dé el espacio necesario? ¿Crees que en España estamos dando pues el lugar que se merecen nuestros pensadores, nuestros intelectuales? Por desgracia no, y en esto tengo que ser bastante contundente, ¿eh? Porque viene además desde las reformas que se están operando en los sistemas educativos. A mí me resulta terrorífico, y lo digo con todas las letras, terrorífico que una asignatura como la filosofía se elimine y en el mejor de los casos, gracias a alguien que tiene un poco de cabeza lúcida, por lo menos está como optativa en el bachillerato. Que vamos, yo estudié filosofía obligatoria. Es decir, a mí eso, si ya partimos de esa premisa mayor, si ya tenemos que el estudio de la filosofía se ha soslayado a estos niveles, difícilmente se va a poner en su lugar a pensadores buenos, porque creo, francamente, que no interesa. Porque el pensador real es un revolucionario. El pensador real es el que, al final, aunque sea pacífico, aunque sea una revolución pacífica, no estoy refiriendo en absoluto que sea un movimiento de insurrección, no me refiero a eso. Pero si nos vamos a, por ejemplo, Albert Camus, por ejemplo, eran pensadores que al final eran, o mismamente, o Bertrand Russell, por ejemplo, eran revolucionarios pero pacíficos. Es decir, llamaban a que la sociedad elevara, abriera su mente y dejara de estar en el adoctrinamiento, en el redil en el que se quiere meter. ¿Por qué se hace eso? Pues precisamente para evitar que se cuestionen las cosas. Si desde la base no se permite el cuestionamiento, a los pensadores libres, a los pensadores que realmente llegan a unas conclusiones que hacen que se tengan que superar esas barreras, no les van a poner en su sitio, al contrario, les pueden considerar, pues como decía Valle Inclán, ¿no? Casi un esperpento. Esa era la cuestión, es decir, a lo mejor los esperpénticos no son esos pensadores, el esperpéntico es el mundo que te rodea. Lo que pasa es que la diferencia es tan abismal que te colocan a ti en el lado del esperpento. Pero claro, a lo mejor esa lucidez, por eso la obra de Valle Inclán es Luces de Bohemia, luces, porque los bohemios son los que hacen ver la luz, que realmente esos espejos que se combaban y que todos se reflejaban en el espejo, era algo que se había impuesto por el poder y nadie iba a quitar el espejo cóncavo. Eran estos bohemios, entre comillas, los que decían, eso no es real, la realidad es otra. Claro, eso se entienden como algo disidente, es un elemento fuera del redil y por lo tanto difícilmente se va a potenciar a sus pensadores, ya nos gustaría, ya desde luego ya sería algo positivo, en rara ocasión. Yo francamente creo que, salvo el que he comentado, José Luis San Pedro, que además era un hombre muy claro, clarísimo, pocos hay a día de la fecha. Cristina, ¿me querías preguntar algo? Bueno, yo quería en primer lugar felicitarte una vez más por esta obra, Diego. La verdad es que es una obra que inspira, que os animo a que la leáis, todos los que habéis venido aquí a la presentación del libro. Yo tuve la fortuna de ser invitada a elaborar el prólogo
y la verdad es que me gustó muchísimo la obra, sobre todo por el dominio que tienes, ¿no?, de la historia de la filosofía, y no solo de la filosofía, lo has dicho, de la literatura, del cine, hasta de Papá Noel, nos hablas en el libro. Quiero decir que eres una persona, pues, como ya se ha dicho, atípica en los tiempos que vivimos, ¿no?, por ese humanismo, por esa apertura, ¿no?, hacia todos los saberes. Y además, cuando te conocí, me llamó la atención sobre todo que, teniendo en cuenta que tu perfil profesional, como ya se ha dicho, es el de letrado jefe, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, en el ámbito de lo civil y de lo penal, es decir, que estás sujeto a las normas jurídicas, estás del lado, venimos ahora de otra presentación, estos amigos y yo, del positivismo legalista, estatalista, ¿no?, del apego a la norma, a la literalidad, al tenor literal de lo que proclama el legislador. Y sin embargo, ya en el propio título de la obra nos hablas de una virtud dianoética que decía Aristóteles en Ética Nicómaco, ¿verdad? La honestidad, la importancia de las virtudes intelectuales que están hoy en día, pues, en declive, ¿no? Y es una pena que sea así. Por eso esta obra me parece que recupera ese legado tan importante de tanta gente que desde diferentes disciplinas ha tratado de que el mundo funcione mejor, ¿no? De manera que te felicito, Diego, espero que vendas muchos ejemplares y que, bueno, pues esa frase que recordabas en tu exposición, ¿no?, de Séneca, lo que la ley no prohíbe, puede prohibirlo la honestidad, pues que de alguna manera la internalicemos todos, porque al final pues todos somos intelectuales. Decía Aranguren que el verdadero intelectual es el intelectual orgánico, ¿no?, el que va, pues, a presentaciones de libros como la que hoy estamos teniendo aquí en esta librería. De manera que yo creo que este es el mensaje que también tenemos que transmitir en esta presentación, que todos podemos hacer de pequeños Diegos, ¿no?, cuando salgamos de aquí, y transmitir, pues, la importancia de que detrás del derecho, pues, también está la parte espiritual, ¿no? Tú hablas del alma también en tu obra, del alma del derecho. Bueno, pues la importancia que tiene pensar en esa otra vertiente de la que no se habla tanto, pero que es incluso más importante que la material, ¿no? Y es la que tú destacas en esta obra que nos presentas además de una manera muy asequible para cualquier lector. De forma que felicidades otra vez y bueno, pues espero que pronto salga el siguiente volumen de esta colección que nos anuncias. Bueno, pues muy agradecido a ti, Cristina, como te dije. Creo que la sintonía que tenemos, yo creo que entendemos lo que es el derecho, realmente. De hecho, en términos generales, sabemos que el derecho no es solamente la forma, hay más. Y quizá lo más importante, claro, nosotros sabemos que la deriva que ha habido entre el derecho positivo y el denominado derecho natural ha dado lugar a una discusión que se creó en la noche de los tiempos, del justnaturalismo, etcétera, que incluso muchas veces ha pervertido el concepto de justnaturalismo, inoculando como normas, digamos, metajurídicas lo que eran aspiraciones del poder, que muchas veces las inoculaban ahí. Pero realmente ese derecho natural es fundamental para entender lo que podemos entender por ordenamiento jurídico. Si lo desligamos, podemos tener la mera forma. Por eso que para mí, como bien dices, el derecho natural es el alma. Y yo sí que me considero justnaturalista en ese sentido. Es decir, incluso ahora se habla de una moderna tendencia del neoconstitucionalismo como algo que tiende a decir que por encima de las normas supremas del ordenamiento hay algo superior, que a mí me recuerda bastante a lo que era la norma hipotética kelseniana, que claro, tenía ese punto débil de que un positivista como él apelaba a una hipótesis. Claro, cuando ya apelas una hipótesis y ya no es algo positivo, aquí tenemos un punto de fricción importante, pero se entiende, porque al final lo que nos quería decir es que había algo por encima. Algo por encima que le daba precisamente esa luz a todo el derecho desde arriba y que lo dotaba de legitimidad. Entonces, eso es como yo entiendo el derecho, y además es que a mayores lo veo en mi día a día, y sobre esa experiencia diaria cada vez me confirmo más en la importancia
del entendimiento filosófico del derecho como lo hacemos. Llevado a la práctica, o sea, llevado a la práctica, yo lo veo así, sí. Bueno, y reiterarte de pleno corazón mi agradecimiento, Cristina, y seguro que habrá más otras, porque además es mi intención. ¿Otra pregunta? Sí, pues mi pregunta iba justamente en este punto, de la práctica del día a día. Sí. Bueno, antes de nada, yo estoy aquí gracias a Cristina, no pensé que iba a venir a esta presentación. Estoy encantado, y el padre también, estoy encantado. El libro me ha gustado mucho, lo leeré seguro. Sí. Y bueno, en ese sentido, muchas... Y de todas maneras, volviendo a ese punto, el día a día... Profesor de Filosofía del Derecho. Sí, sí. Lo que echaba de menos un poco, a lo mejor me equivoco y está incluido, no hay ningún jurista incluido en el elenco de personajes que aparecen en el libro, ¿no? Propiamente no, porque además he pretendido salirme un poco del marco del jurista. Quien más próximo está es Alfonso X el Sabio. Vale. Pues entonces mi pregunta iba justamente por ahí, ¿no? Que lo apuntabas hace un momento, lo del día a día, el trabajo diario. Sí. ¿Cómo se refleja esto en el día a día, en el trabajo diario? Porque, y esto lo he podido decir en otra presentación, Sí. yo era naturalista desde hace algún tiempo, pero ahora me he hecho y es positivista. Sí, sí. Y a mí me parece que la ley es un triunfo fundamental. La ley es la ley y aplicarla me parece fundamental. Entonces, cuando alguien dice yo voy más allá de la ley y apela al derecho natural, pues hombre, yo desconfío. Aquí hay una ley que ha sido establecida democráticamente más o menos, pero ahí está, Sí, sí. cumplámosla. Y luego a partir de ahí funcionemos, pero primero cumplirlo. Entonces, yo no sé si, ya digo que me has invitado, que esto me ha chirriado un poco. Digo, bueno, yo en mi día a día esto lo aplico, no lo aplico. Yo cuando tengo una... Me parece que es de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? No, yo soy de la Comunidad de Madrid, no de la Fiscalía Anticorrupción. Todo este discurso de la ley y la honestidad en el día a día, ¿en qué se traduce? En que yo tengo aquí una norma, pero no la aplico directamente porque hay una consideración de derecho natural que me lleva a No, reinterpretar. para nada, que va. Es decir, la ley es la ley, como bien dices. La ley positiva es la que hay que aplicar. Ahora, muchas veces a la hora de aplicar la ley desde un punto de vista filosófico, es decir, no es cuestión de llamar a la desobediencia legal, no es el caso. La ley hay que aplicarla tal y como está aprobada y promulgada, es lo que hay. Pero quizá desde un punto de vista interno, del que aplica el derecho del operador jurídico, uno es muy libre desde un punto de vista filosófico de considerar la dimensión ética y jurídica de esa norma. Es un debate filosófico, ya no jurídico, es decir, la ley efectivamente es la que tenemos, la que hay que aplicar, pero uno puede considerar que esa norma a lo mejor desde un punto de vista de ciertas consideraciones éticas, pues a lo mejor no es todo lo justa que debiera. Es la ley, pero no es justa. Pero me preguntaba justamente ahí, al aplicarla, ¿lo aplicas? Pues Sí. ¿lo aplicas o entran esas consideraciones también en la aplicación? En la aplicación a lo mejor lo que hay que hacer ya es una cuestión de ponderaciones. O sea, es que aquí ya hablamos de la ponderación y de la interpretación de la norma que sea de la forma más ajustada a esos principios y valores. Entonces, claro, también hay muchos principios que incluso van más allá de lo positivo, porque, por ejemplo, el principio del superior interés del menor, vamos a ver, por ejemplo, el principio de igualdad, el principio indubio pro reo, este tipo de principios que también son legales están más allá de lo positivo, trascienden lo positivo. Hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos, mismamente de la aplicación conforme al derecho humano. Esto es verdad que luego se plasmó en normas jurídicas, que hay declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, pero desde mi punto de vista esto, digamos que es un poco como la cueva de Platón. Es decir, la norma es esa proyección que se produce del principio, pero el principio verdadero es el que está más allá de la norma. La cuestión es que esa norma lo refleje bien, es decir, que la norma que aplicamos sea un fiel reflejo, lo más aproximado posible, de esos valores que están inmanentes. Y entiendo que sin esos valores inmanentes la norma ni siquiera podría existir, porque es un reflejo de esos valores. El problema está cuando no tenemos los valores, desaparece y la norma aparece como un cascarón. Sí, tenemos que aplicarla, porque es la ley. Pero ¿dónde está el trasfondo filosófico de esa norma? Entonces yo me planteo filosóficamente la eficacia, la validez de las normas jurídicas y sobre todo su versión justa. Es decir, hasta qué punto se puede considerar que esa aplicación de esa norma es justa. Yo no reniego de la aplicación positiva, no, al contrario, el derecho es el que tenemos, pero sí puedo cuestionar la justicia. Justo legítimo y justo natural. Esto ya viene desde la época de Aristóteles, a lo mejor es justo legítimo, sí, pero es justo natural. Es decir, realmente se produce una justicia natural con la aplicación de esa norma. La norma la aplicamos, pero luego ya está el debate filosófico. Me permite decir, Diego, que hay un aforismo jurídico que dice máximo rigor, máxima injusticia. Es decir, cuando las cosas, por muy ley que sean, se aplican de una manera rigurosa, pueden incurrir
digamos, en conseguir lo contrario a lo que pretenden, ¿no? Sumo jus, suma Sumo injuria. jus. Exactamente. Tenemos el personaje, en todo caso tenemos el personaje, en Los Miserables, de Javert, que está aplicando la justicia, pero con tanto rigor que vemos que finalmente no llega a conseguir el objetivo que se propone, ¿no? Claro. Hombre, es que esto es un debate, ya os digo, un debate que se pierde en la noche de los tiempos. No es nada fácil, ni hay una solución. Es que tampoco hay una solución. Ya entra un poco en cómo considere cada uno el derecho en términos generales. Yo, día a día, ya os digo, la conclusión es que he llegado yo, que a lo mejor otra persona no tiene por qué llegar a ella, es que el derecho se tiene que aplicar sobre la base de unos principios, de una ética. Eso es lo que llego yo. A lo mejor otros se centran en el derecho y es el que de ahí. Sí, yo también. Pero eso, si se puede ligar con una justificación ética de la norma, mejor. Desde mi punto de vista. Tiene que haber un sustrato ético del derecho. Para entender que esa aplicación del derecho sea justa, sea no solo legal, sino legítima. Eso es mi pensamiento, lo que yo llego a concluir. Y donde me lleva a mí el día a día, que tengo muchas vicisitudes, o sea, sé lo que estoy diciendo. Hay que ser éticos a la hora de aplicar el derecho. ¿Y un ejemplo? Hay muchos, muy variados, pero la ética es importante en el derecho, es fundamental. Enlazamos con la conversación que está teniendo con el autor Diego, muchas felicidades. Muchas gracias, Luis. Magnífica, conoce muy bien a Diego y además de un gran jurista es como se ha dicho un humanista, en sentido amplio, no solo una gran persona, sino un humanista. Pero bueno, un breve apunte a lo que apuntaba el profesor de Filosofía del Derecho. Creo que es interesante decir que evidentemente nosotros somos los positivistas, ¿no? Evidentemente aplicamos la norma. Lo que Diego yo creo que está tratando de transmitir es que para él lo ideal es que cualquier norma en el ordenamiento jurídico tuviera una base ética, una base, digamos, algo así, jus naturalista, basada en principios superiores que deben crear un buen legislador, ¿no? Y por tanto emanar eso en la norma positiva. Y Diego, evidentemente, no puede escapar de las leyes injustas, ¿no? Porque las tiene que aplicar. Lo que sí que hace con rigor a diario es precisamente intentar en sus escritos fijar la posición que entienda más justa en defensa de la administración, pese a las presiones que eventualmente pueda recibir, que no recibe. O sea, que el ejemplo que no quería poner lo pones. Lo pongo yo, sí. Exactamente, yo creo que te lo han definido muy bien, ¿sabes? O sea, que te han dado la segunda parte muy esclarecedora, Luis, muy esclarecedora, Sí, así es. Pues si no hay más preguntas, pues podemos pasar a la firma, despidiendo también lo que es con un fuerte aplauso la intervención de...